Es Hugo Fernando Barbosa Rosales, del quinto tetra de Psicología. Y bueno, en este video hablaremos sobre el tema los tratamientos psicológicos. Es un texto de José Luis Martorell. Si usted ha decidido ir a terapia, desea hacerlo, o quizás le ha recomendado a alguien que lo haga, o usted mismo recomienda a alguien que lo haga, entonces quizás se pregunte qué tipo de terapia o qué tipo de tratamiento, a qué psicología voy a ir, porque hemos hablado de que existen muchas ramas y por ende también muchos tratamientos psicológicos diferentes, incluso pues algunos difieren de otros. Por eso en este video hablaremos sobre algunos de los diferentes tratamientos que existen. Estaremos analizando los siguientes puntos. Número 1, psicoanálisis y psicoterapias psicoanalíticas. Número 2, terapia de conducta. Número 3, psicoterapias humanistas y existenciales. Número 4, psicoterapias cognitivas. Número 5, psicoterapias sistemáticas. Y finalmente, los debates sobre la psicoterapia, cucos, dodos y otros pájaros. Bien, de un modo genérico, se le llama ir a psicoterapia cuando alguien desea empezar un tratamiento psicológico, pero en el caso del psicoanálisis y del conductismo prefieren que sean otras vertientes las que utilicen esta palabra y ellos le llaman con su nombre de escuela. Por ejemplo, en el caso de los psicoanalíticos, pues prefieren que se le llame terapia psicoanalítica o psicoanálisis, y en el caso de los conductuales, pues que se les llame modificación de conducta. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque desde ahí podemos ver la discrepancia que hay entre estas dos escuelas, y pues así sucede con todas las demás, ¿verdad? Hay cosas en las que se difieren, que son diferentes. Por eso a la hora de elegir un tratamiento, pues uno debe de saber de qué manera se va a trabajar, o de qué manera va a trabajar este psicólogo con el que estamos yendo. Ahora sí, entremos de lleno con el punto número 1, psicoanálisis y psicoterapias psicoanalíticas. Sabemos que esta fue fundada por Sigmund Freud allá en Viena, y bueno, desde que se fundó es un modo muy conciso. La visión de Freud, aunque inicialmente utilizó su psicoanálisis para tratar únicamente sobre la neurosis, sus tratamientos de escuela son los siguientes. Los signos patológicos son un sustantivo de satisfacciones prohibidas de naturaleza libidinal. Los motivos que generan estos síntomas y los impulsos anímicos a ellos enlazados quedan fuera de la conciencia del paciente, y los síntomas perduran inmodificados sin que les afecte el paso del tiempo. Los impulsos anímicos originales han sido reprimidos por fuerzas que provienen del yo y del paciente. Entonces el analista comprende al paciente en el uso de la asociación libre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el paciente que llega con un síntoma es a causa de algunas de las represiones que le han surgido en su inconsciente. Entonces el psicólogo utiliza el método de la asociación libre, es decir, el paciente puede hablar de lo que quiera sin restricciones. Normalmente se utiliza un diván en psicoanálisis para que el paciente esté más cómodo y pueda hablar sin restricciones. Se recuesta en el diván, no siente la mirada del psicoanalista, así es que puede hablar libremente, incluso cosas que tengan que ver con el psicólogo. Puede hablar lo que le venga a la mente, y el psicólogo se limita a asociar las ideas que se encuentran en el inconsciente. El psicoanalista también evita dar consejos a la persona, más bien lo acompaña en ese tratamiento. Si un psicoanalista empieza a dar consejos, entonces pues lo mejor sería que la persona buscara otro psicoanalista, ¿verdad? Porque ya no iría con el tratamiento del psicoanálisis, ¿verdad? Sería como pensar que el paciente no puede hacerlo solo y que necesita de la ayuda del psicoanalista. Y el principal protagonista pues es el paciente, y el psicoanalista únicamente lo acompaña. Utiliza este método, y utilizan otros métodos en psicoanálisis, pero este es el más utilizado, el de la asociación libre. Ahora, punto número 2, terapias de conducta. Principalmente, como su nombre lo dice, se habla sobre las conductas de las personas, ¿verdad? En el caso del psicoanálisis, se habla sobre una historia, sobre algo que sucedió y que trata de traerse al presente a modo de represión, hacerlo consciente lo que está inconsciente, y de esa manera buscar el alivio en aquel síntoma.
En el caso de los conductuales es diferente, habla sobre la conducta, lo que está ocasionando, se centran únicamente en el síntoma, por así decirlo. Y bueno, una palabra importante sobre el conductismo o lo que se considera importante es que el punto de partida de la terapia de la conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida. Esto es lo que dicen ellos. Esa palabra es muy importante para el conductismo, que la conducta es aprendida y por tanto los principios que se derivan de la teoría del aprendizaje son aplicables a los tratamientos, ¿verdad? En eso se refiere el conductismo. Y bueno, utilizan pues varias técnicas para poder hacerlo, ¿verdad? En el conductismo. Punto número 3, psicoterapias humanistas y existenciales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esta teoría este tratamiento psicológico pues surgió en base a la discrepancia que había tanto con el psicoanálisis como con el conductual. Nació como una alternativa y una de las técnicas que más utiliza es hablar sobre la introyección, buscar en el mismo ser humano. Y entonces en esta terapia sobre la humanista pues utilizan algunas diferencias en cuanto, por ejemplo, ellos le llaman cliente, no paciente, como en el caso del psicoanálisis o del conductismo, porque no quieren ver a la persona como carencias, supuestamente. Utilizan muchas técnicas, una de ellas que me llamó mucho la atención es sobre el psicodrama. Yo no entendía cómo era esto del psicodrama, pero tratan de revivir la experiencia traumática, por así decirlo, que sufrió la persona y hacerlo en un tipo drama, ¿verdad? Por ejemplo, suponiendo que una persona perdió a su padre en la muerte y no puede dejarlo ir, sigue ahí. Entonces hacen una representación psicodramática, ¿verdad? Por decir así, el terapeuta viene a representar al padre y hacen toda la escenificación. Punto número 4, las psicoterapias cognitivas. ¿En qué se basan estas? Bueno, como su palabra lo dice, la cognición, este término incluye ideas, creencias, imágenes, atribuciones y expectativas aglutinadas al torno o conceptos del significado. Como esta terapia cognitiva se basa mucho en la terapia cognitiva, por eso en algunas terapias se le denominan cognitivo-conductual. Algunas de las puntos de partida de las terapias cognitivas son: las actividades cognitivas afectan a la conducta, las actividades cognitivas pueden ser controladas y modificadas, y el cambio conductual puede obtenerse mediante el cambio cognitivo. Ellos mencionan que solamente hay que centrarse en lo que está sucediendo actualmente y no en cosas del pasado. Las psicoterapias sistemáticas. Bueno, estas terapias se olvidan de la persona como un todo, como una persona única, y trabajan por sistemas, es decir, una persona que tiene que modificar una conducta, que tiene algún síntoma, que tiene que hacer algunos cambios, se olvidan de ella como persona única y lo tratan por sistemas, es decir, tienen que tratar en este caso a la familia completa. Esta terapia se utiliza mucho en las escuelas cuando algún niño pues manifiesta algún síntoma o tiene algunos problemas de conducta, entonces se hace una terapia familiar, ¿verdad? En el caso de las terapias de pareja, todo eso, esas son las terapias sistemáticas, ¿verdad? En grupo. Y finalmente dijimos que íbamos a hablar en el punto número 6 sobre los debates sobre la psicoterapia, cucos, lodos y otros pájaros. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que actualmente pues existen muchísimas más técnicas de psicoterapias diferentes. Entonces alguien pudiera pensar que ¿por qué existen tantas? ¿No? Muchísimas. Bueno, porque cada una de ellas, aunque existen las bases, las escuelas de psicoanálisis, de conductismo conductual, la gestal, entre otras, la sistemática que ya mencionamos, aunque existen las bases de estas escuelas, muchos psicólogos
hacen sus propias técnicas, por así decirlo. Y bueno, algo que se menciona es que la diferencia de por qué surgen diferentes técnicas en esto. Mencionábamos la principal causa de estos conflictos o que da lugar a estos debates es la siguiente cuestión: la naturaleza del ser humano y de su sufrimiento y la cuestión de la eficacia de tratamientos. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, en el caso del psicoanálisis, el psicoanálisis regularmente son terapias largas de hasta a veces hasta 2 años o más, ¿verdad? Dependiendo de la persona, puede durar hasta varios años. Entonces alguien pudiera decir que no es eficaz por el tipo de tiempo y por el costo de la persona, que representa quizás una carga económica. Entonces se utilizan otras técnicas, como por ejemplo una que se le llama psicoterapia breve o psicoanálisis breve. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces sí, todas esas escuelas, el psicoanálisis, la conductual, la sistemática, pues hay otros psicólogos que implementan sus propias técnicas y de esa manera es que se lleva a cabo así, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que tiene que ver con eso. Espero que en el caso de que alguien decida tomar una psicoterapia, pues pueda elegir la que crea que más le es conveniente.